¿Han chequeado? Licenciado. Está, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Bueno, esto les va a servir para comenzar a resolver. A ver, leeremos un poquito la propuesta. Primero se trata de un temita sobre ajustes tanto de la contabilidad patrimonial como la presupuestaria. Quiero que apliquen primero el plan único de cuentas patrimoniales para balance y estos resultados. Dos, que apliquen la clasificación presupuestaria de ingresos, clasificación económica y la de gastos por objeto del gasto. Es poquito, son tres cositas que van a mover, pero es necesario que ya trabajen con esos clasificadores, ¿no? Entonces, como dice el caso, ejecución de un proyecto de dominio público, financiado con recursos corrientes desde el inicio hasta su conclusión. Por todo lo que ya hemos avanzado, sabemos que hay construcciones de dominio público y construcciones de dominio privado. La característica de las construcciones de dominio público, es de que al final estas se entregan a la comunidad cuando han sido concluidas. No se activan, no forman parte del activo fijo, sino se entrega a la comunidad y pasan a un control de cuentas de orden para controlar las obras que ha hecho un gobierno municipal o una entidad en construcciones que entrega a la sociedad. ¿No? Entonces, no nos olvidemos que para la construcción de bienes de dominio público debe haber un financiamiento. Pueden ser ingresos especiales o los ingresos mismos que vienen por recursos, ¿sí? Por recursos que están dentro del presupuesto. Si no hay aquello, lo que vamos a hacer es debitar una cuenta patrimonial para capitalizar el patrimonio público. ¿Recuerdan? Hay una cuenta de patrimonio público, ¿no? Eso lo vamos a ir ampliando un poquito más. ¿Qué nos dice el ejercicio? Preparar. Primero el presupuesto. Vamos a preparar el presupuesto, contabilizarlo, presupuesto de ingresos y gastos. Los ingresos, clasificación económica, gastos, objeto del gasto. Vamos a hacer registros patrimoniales y presupuestarios en ambos en un solo comprobante, lo que hicimos antes. Arriba la parte patrimonial, más abajito la parte presupuestaria, con toda su codificación. El mayor de la cuenta de construcciones del puente. Queremos saber cuánto nos cuesta el puente, cuánto ha sido la licitación y cuánto ha sido finalmente el monto que se ha invertido en la construcción del puente. Queremos saber el estado de ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos. Para eso haremos los ajustes correspondientes al final. Antes de la conclusión de la construcción, haremos aparecer el patrimonio público. Y el puente llevarlo a cuentas de orden cuando demos baja, ¿no es cierto?, a la construcción de dominio público. Y finalmente vamos a determinar cuánto es el costo del programa, porque vamos a trabajar con categoría programática, ¿no? Es un programa, por lo tanto es una inversión. ¿Qué más les proporciono de datos? Situaciones acontecidas, los registros, no, los hechos contables. En fecha 2 de enero del 20, se programa el presupuesto de recursos por 400.000 con transferencias de recursos corrientes para ejecutar el proyecto construcción puente vehicular Catarata. Cualquier puente, ¿no? Vamos a poner aquí un puente vehicular aquí. Aquí podríamos poner, sí, un puente vehicular. Le pondremos desde ahí, puente vehicular llamado Puente Catarata. Es un lugar que se ha determinado, digamos. ¿Qué tenemos como información? La apertura programática. Ese es el código del programa. La fuente de financiamiento 41. ¿Qué es esta fuente? Tienen que escribir en notas. ¿Qué es la 113 de organismo financiador? ¿Y qué es la 99 de entidad de transferencia? Eso lo hacen en notas a los estados, ¿ya? Ya lo sabemos. Pero aquí podemos ubicar en la apertura programática el 18, ¿qué es?
Es un programa de inversión. Entonces hay que ver que este programa de inversión está distinto al de funcionamiento, ¿no? Ahorita bajito, ¿no? Entonces tenemos ahí un programa y tenemos un proyecto. Entonces, si reconocemos la codificación de los programas, tendríamos programa 18. A partir del 11 son programas de inversión. Este es un programa de inversión. ¿A qué programa corresponde el 18? ¿Alguien podría decirme? Si buscan la codificación presupuestaria, van a encontrar que se refiere a un programa específico, el 18, pero tiene un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El 1, que se refiere a construcción puente vehicular, catarata. ¿Alguien ha encontrado qué es el programa 18? Bueno, en el penúltimo tema que hemos llevado, donde hemos visto la codificación, ahí están los programas de los gobiernos municipales, ¿no? Después de lo de funcionamiento viene el 11, el 12, etcétera, que son construcciones, ¿no? Entonces, el comprobante debe contener el programa, fuente, organismo y entidad. Vienen las transacciones. El 3 de enero se recibe la transferencia de recursos de coparticipación tributaria. Entonces, ya nos dice que este proyecto está financiado con presupuestos de recursos por transferencias de recursos corrientes. Esas transferencias de recursos corrientes vienen por concepto de coparticipación tributaria, según nota de crédito bancario remitido a la entidad financiera sobre las cuentas fiscales que tiene el municipio por 400.000. El ingreso que viene es de 400.000. ¿Ya? Entonces, presupuesto, ingreso 400.000. Vamos a ver cuánto es el gasto presupuestado. Mm, Ustedes saben, y hemos hablado de la coparticipación tributaria, ¿cuántos reciben las alcaldías? ¿Recuerdan? Si no me equivoco, el 20%, licenciado. El 20%, ¿no es cierto? O sea, de la recaudación tributaria, el gobierno central se queda con el 75%. El 20% transfiere a los gobiernos municipales de todo el estado y 5% para las universidades. Ahí se va el 100% de las recaudaciones, no se olviden, ¿ya? Eso es importante. En tributos también han debido ver eso. Entonces dice, en fecha 3, previa a la recepción del informe del proceso de contratación, AMPE, del proyecto construcción, han presentado 3 oferentes. Evaluadas por la Comisión de Calificación, el responsable de la contratación adjudica a la empresa Sur, ¿quién es la que va a construir la empresa Sur?, con el cual se suscribe un contrato para la ejecución de la obra por 300.000. La constructora Sur presenta una boleta de garantía a primer requerimiento, el 20%, por correcta inversión del anticipo por bolivianos 60.000 con vigencia el mes de enero. Entonces, tenemos un presupuesto de ingresos 400.000 y de gastos 400.000. ¿Sí? Aunque el contrato se lo va a hacer por 300, pero estaba programado como ingreso y gasto 400.000. ¿Ya? Principio entonces de equilibrio en el presupuesto de ingresos igual al de gastos. Ahora, aquí quiero que entiendan lo siguiente en este punto que estamos leyendo. La empresa Sur adjudicada presenta una boleta de garantía
a primer requerimiento del 20%, correcta inversión del anticipo por 60.000, con vigencia al mes de enero, ¿ya? De la siguiente gestión. O sea, ¿qué es lo que pasa? En estos contratos, el interesado pide un anticipo para empezar el trabajo y se le fija un 20% de acuerdo a 181, decreto y a las SAPs, ¿no? Y mucho más cuando es, digamos, una modalidad AMPE, ¿no? Entonces van a revisar la 181 y las SAPs. Esta correcta inversión del anticipo se desembolsa para que empiecen el trabajo. Al desembolsar ya forma parte de la construcción en proceso ese 20%. ¿Sí? Afecta patrimonial, afecta presupuestaria. La siguiente, en fecha 30 de octubre, la empresa constructora Sur remite la planilla de avance de obra única de cierre del total del contrato suscrito. Terminó en octubre. Ha empezado en febrero y ha terminado en octubre, de acuerdo al contrato. Con toda la documentación de respaldo y presenta la factura 33 y hasta de sesión provisional con el siguiente detalle financiero. O sea, entrega la obra y hay una recepción provisional. Es decir, no se ha hecho todavía la recepción definitiva. La planilla de avance total es de 300.000 y se hace un descuento del anticipo del 20% para pagarle porque ya estaba arriba y además se le retiene el 7% por cumplimiento de contrato. Esto lo dice la modalidad de contratación, ¿sí? Siempre el anticipo 20% y al final se hace una retención del 7%. ¿Para qué? Por causas de que no se haya dado cumplimiento estricto al contrato, que la obra tenga defectos, etcétera. Y esto queda generalmente hasta casi un año, 7% de cumplimiento de contrato. Pero igual eso ya está afectando al gasto, ¿sí? Solamente es una retención. Afectó al gasto y es algo por pagar porque se le ha retenido. ¿Ya? Entonces, en los asientos hay que tener cuidado eso. En fecha 30 de noviembre, esto era el 30 de octubre, en fecha 30 de noviembre, la Secretaría Técnica remite el acta de entrega definitiva. Ahora ya han hecho la inspección de la obra, los ingenieros han determinado de que la obra está correcta, entonces se responsabilizan siendo el acta de entrega definitiva de la construcción. Con la documentación, adjuntando, y la empresa solicita la cancelación de la retención del cumplimiento. Hay que devolverle ese 7% que estaba en un pasivo. En fecha 30 de diciembre se instruye a activar y proceder con todos los ajustes necesarios según normativa vigente. Entonces ya el 30 de diciembre, luego de la recepción definitiva, ¿qué hay que hacer? Hay que voltear el patrimonio público y la construcción en proceso de bienes de dominio público para entregar a la sociedad y contabilizar en cuentas de orden esa obra. Dice, al concluir la construcción de bienes de dominio público, proceder a los ajustes correspondientes sobre el patrimonio público y la reversión de las cuentas, la reversión y las cuentas de orden, ¿no? La reversión de activo y patrimonio y contárselos en cuentas de orden. Entonces, ¿en qué momento va a aparecer el patrimonio público? Antes del cierre, cuando se tenga la recepción definitiva, se va a hacer un asiento en el cual se diga eh, disminución de una cuenta patrimonial contra patrimonio público por el monto de la obra. ¿Ya? Lo que hacíamos antes en la administración central era disminuir un ingreso que había venido para construcción y crear la cuenta patrimonio público. En este caso va a ser disminuir una cuenta patrimonial, y van a leer la nomenclatura, y hacer aparecer el patrimonio público. Bien, ese es el caso. ¿Qué comprobantes vamos a utilizar? Las del caso 5. Comprobante completo, patrimonial y presupuestario. ¿Ya? Entonces, van a partir
Uno, del presupuesto. El presupuesto de ingresos y gastos contabiliza, primer momento de registro, y luego las transacciones. Quiero que empleen lo que les he dicho, nomenclatura de cuentas, clasificadores presupuestarios, y comiencen a resolver el caso. ¿Ya? Por lo tanto, Fernando, Sí, está licenciado. Fernando. Ya. Comienzas, por favor, tú tienes todos los detalles de los comprobantes y las nomenclaturas de cuentas, ¿ya? Cada uno por su lado. Ya después ya lo voy a ir revisando a medida que vayan avanzando. Pueden continuar, jóvenes. ¿Cómo es, Fernando? ¿Se pudo? Licenciado, perdón. Lo hice hasta cierta fecha. Estoy aún en los registros contables. Mi comentario está limpiando un poco y me cuesta un poco. Pero lo hice hasta la fecha del 30 de octubre. Eh, Licenciado, ahí dice 2022 y digamos la fecha 3 de febrero dice que el contrato es con vigencia hasta el mes de enero del 2021, del año del siguiente gestión. Dice. ¿Lo cambian ahí las fechas? Por ejemplo, está 30 de octubre de 2022, 30 de noviembre de 2022 y 30 de diciembre de 2022. Pero a ver un ratito. Cometí un error ahí. A ver, lo veremos. SSH. A ver, que dices 2 de enero del 2020. 20, 20. 30 de febrero. Claro, ya es el problema son de gestiones, ¿no? Sí, sí, esa duda tenía. Ya lo corregiré ahorita, les voy a...
A ver, ¿dónde está mi...? Por favor, corríjanlo. Ya lo he corregido. Todo es 20, ¿eh? Está bien, licenciado. Todo es 20. ¿Dónde está mi ejercicio? Lo compartiré. Ya lo corregí. Si yo me he equivocado por... 20. Ya está corregido todo. Lo voy a compartir. Lo vamos a ver aquí nomás. Situaciones. El 20 se programa el presupuesto. El 3 de enero del 20. Febrero, 20. 30 de octubre, 20. 30 de noviembre, 20. ¿Ya? Todo es 20. Solamente se dice aquí en la siguiente gestión, ¿no? Este es con la boleta, ¿no? Tiene una vigencia un mes después que se cumpla el contrato. Está perfecto. Al mes siguiente, en enero del 21, se vence esa boleta. Pero no tiene problema. Después 20, 20, 20, ya está corregido. 20, 20. Todo es 20. Una misma gestión. ¿Podrías leerme qué hiciste con cómo hiciste la apertura del presupuesto? ¿Hiciste? ¿Alguien que haya hecho, a ver, la apertura del presupuesto? Ah, licenciado, simplemente cargué transferencias corrientes. Bueno, primero puse la apertura programática, No. A ver. Vamos por partes. El asiento primero. transferencias corrientes ¿Ya? del sector Débito 400, ¿no? 400.000. ¿Ya? El subgrupo sería del sector público no financiero y la partida por coparticipación tributaria. ¿Ya? Ese es el ingreso. Sí, eso es el Contra el gasto. ¿Cuál es el gasto ahora? activos reales, construcciones y construcciones y mejoras de bienes de dominio público. Ya. Construcciones. Y construcciones y mejoras de bienes de dominio público. Ya. Eso es para tener una cuenta del... Ahora, la apertura programática, ¿pusiste? Sí, A 180001. ver, ¿puedes compartir un ratito? ¿Lo puedes compartir? No. ¿O Ah, lo has hecho a sí, mano? sí, lo he hecho en computador. Claro, ustedes todo lo hacen en computadora. Me parece muy bien. Dejo de compartir entonces. Te voy a habilitar. A ver, compartirlo para comenzar con eso. Ya. Veremos ese asientito nada más.
Muy bien. Entonces, la apertura programática no va en el ingreso, vos da la apertura programática. Perdón. Eso hasta el gasto. Ahí sí va. En el gasto va, ¿no? Es decir, en los gastos. En el presupuesto estamos mostrando que el presupuesto corresponde al grupo de la apertura programática, programa 18, proyecto. Muy bien. 41, 113, 41, 113, 99. Muy bien. Ahora, transferencias corrientes del sector público no financiero. ¿Por qué concepto viene? ¿Cuál sería la subcuenta? Eh, 19,212 por coparticipación tributaria. Perfecto. Es la importante. Vamos a los gastos. Los gastos estarían entonces en el abono que llamaríamos 42,310. Muy bien, 42,310 corresponde a construcciones y mejoras de bienes de dominio público. No es necesario poner el grupo, este sería el grupo, ¿no? No es necesario, no es necesario, sino más bien lo que tendríamos que controlar es la construcción del puente vehicular, el nombre que hemos puesto. Borrar activos reales. No es necesario el grupo, las partidas, porque la suma de las partidas hacen su grupo y la suma de subgrupos es el grupo. Entonces, borrar activos reales. ya. Muy bien, solamente tendríamos ahí, en vez de activos reales, el nombre del proyecto. En el nombre del proyecto, ¿cuál es? Construcción, puente vehicular, ¿qué se llama? Mm. ¿Qué le puse? Construcción, Puente, catarata puente era. vehículo que trata. Sí, está bien. Eso. Entonces, la partida es la que nos interesa que se está ejecutando, ¿no? Y la construimos de dominio público 400.000. Ese es el presupuesto. Muy bien. Entonces, la glosa será para registrar la apertura del presupuesto del programa, ¿no? Del programa 18. Ah, sí, aquí está su descripción también, licenciado. Perfecto. 18 es multisectorial estudio para desarrollo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. El segundo comprobante que vamos a hacer, ¿a qué se refiere? Según la transacción, Perdón. banco, muy bien, banco, contra ingresos tributarios, pero es banco contra el grupo 5. Buscar grupo 5 del sector público no financiero, 572 debe ser, 572. En la clasificación de ingreso económico, Del sector público no financiero, licenciado. exacto, 572. Ese, ¿no? Porque nos ha dicho es ese. Es el ingreso ahora patrimonial del estado de resultados, porque es contabilidad patrimonial. Bien, y vamos al presupuestario. Entonces, ahí no utilizamos apertura programática, nada. En el presupuestario, ¿qué tienes? En el presupuestario, Incremento de caja de bancos por coparticipación tributaria. eh, ahora veamos eso, a ver. Tendríamos
transferencias corrientes, ¿no? Sí, La sí. 19.212 por coparticipación tributaria en el debe. No se viene a ver, licenciado. Es que el ingreso presupuestario, ¿cuál va a ser? ¿De dónde viene ese ingreso? De incremento en caja y bancos. Ajá. El ingreso va a ser por incremento de caja y bancos. A ver, si lo pensamos presupuestariamente, estaríamos ejecutando un ingreso presupuestario por coparticipación tributaria. ¿Está bien? ¿Sí? Al Sí, ser un ingreso va a tener un gasto, un gasto. Si aumenta el activo es un gasto, incremento en caja y banco. Está bien. Ese sería el gasto, ¿no? sí, licenciado. Para el análisis de consistencia. Ingreso presupuestario contra gasto. Gasto financiero. ¿Está bien? La Listo. siguiente fecha, Esto es licenciado. registro por las transferencias, ¿no? Corrientes. Ahora, ahí vamos a codificar el programa, solamente podemos hacer en transferencias corrientes, en la 41. ¿Le copio el programa? Sí, solamente en la parte presupuestaria. Ahí no, ya. Bien, entonces, de esa manera hay que ir preparando los asientos contables. Hagan, por favor, para el día, ¿qué día? El jueves. El jueves, todo lo que hayan hecho, lo vamos a ir revisando y vamos a ir haciendo las modificaciones. Jueves terminamos este caso, les estoy preparando otro para ajustes contables y presupuestarios. ¿Ya? Por favor, entonces vamos a quedar acá, jóvenes. Nos veríamos el día jueves. Si no hay conferencias, no hay problemas que se crucen, pasamos las clases normales. No, igual vamos a pasar. Ya guardalo eso, por favor, guarda toda esa información. El día jueves nos vemos. Está bien, licenciado.